Queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy es lunes 12 de abril del 2021. Mi nombre es Giuseppe Rosillo. Hoy la presencia de Dios me acompaña, la sangre de Cristo me cubre y el Espíritu Santo me guía y me fortalece. ¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo nos fue el día de ayer? Día de la divina misericordia. ¿Alcanzó para todos nosotros la misericordia? Estamos viviendo esta segunda semana de Pascua. Cristo resucitado, verdaderamente resucitado. Empezamos meditando hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Meditamos el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos del 1 al 8. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue éste a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el día de ayer, día de la Divina Misericordia, hablábamos de Tomás, el incrédulo. Pero gracias a este incrédulo nosotros nos damos cuenta que hasta el día de hoy somos así. Incrédulos, nos cuesta creer, duro de corazón, duro de cerviz. Queremos un Dios a nuestra manera. Y aparte de la incredulidad, hablábamos de este Jesús que había dado su vida cargando los pecados del mundo para salvarnos y había descendido a los abismos para resucitar y resucitar a los muertos con él, a los que habían muerto en su gracia. Y este Cristo resucitado se empieza a aparecer a las personas. ¿Pero por qué? Porque en vano sería la resurrección si la gente sigue viviendo de espaldas a Cristo, de espaldas a Dios, y su vida sigue condenándose, sigue viviendo en pecado y sigue condenándose el infierno. En vano la muerte en cruz, en vano la salvación, y en vano resucitar y todo. Entonces Cristo se empieza a presentar a las personas en su noche oscura. María Magdalena va al sepulcro, pero cuando Jesús se presenta, regresa corriendo a anunciar que Cristo ha resucitado. En los discípulos de Maús van desertando, yéndose ya de Jerusalén con tristeza, y cuando experimentan a Cristo en la fracción del pan, en la comunidad, regresan corriendo a anunciar que Cristo ha resucitado. Cuando Cristo Jesús se aparece con las puertas cerradas a los apóstoles y a Tomás y le hace meter las manos en su llaga, este hombre incrédulo dice: Señor mío, Jesús mío, Señor mío, Dios mío. Da su profesión de fe. Pedro, que lo había negado 3 veces, después de encontrarse nuevamente con Cristo, ser sanado, da su vida, anuncia el Evangelio, es transformada, una segunda parte de su vida. Entonces Jesús, ¿qué hace? Ya no solo permite que el hombre vaya viviendo su vida y condenándose a la muerte, al infierno, a una muerte eterna, a una condenación eterna, sino que Jesús se va apareciendo a cada uno de nosotros. Esa es la misericordia de Dios, que quiere salvarnos a todos, que quiere rescatarnos a todos. Pero mucha gente aún sigue en su noche oscura. Nicodemo dice que lo fue a buscar a Jesús de noche. Era un magistrado judío, pero tenía vergüenza de repente en su fe porque él creía un poco en Jesús.
Le dice, maestro, tú haces las cosas de Dios, algo debe tener, cuéntame. Él no tenía una experiencia completa de Cristo, pero algo estaba empezando, ¿no? Pero iba de noche y el Señor le dice, hey, de noche no, no puedes tener una fe escondidas. Jesús le dice, y no se deja llevar porque le dice, maestro, rabí. Le dice Jesús, en verdad te digo, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. ¿Qué significa? ¿Tengo que volver ya de viejo al vientre de mi madre? Nacer de lo alto, dice otras traducciones. Nacer de lo alto. En verdad te digo, nuevamente le dice Jesús, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Queridos hermanos, nosotros muchas veces vivimos la Pascua, vivimos la resurrección, vivimos la misericordia y luego nuestra vida sigue igual. No vemos el reino de los cielos, no vemos la vida con los ojos de Dios. No podemos vivir una vida plena porque justamente como Nicodemo nos falta eso, nacer de nuevo. Este tiempo de Pascua culmina con la venida del Espíritu Santo. Y cuando todos los cristianos, primeros cristianos, fueron capaces de dar su vida, y venía otro y daba su vida, y venía otro y daba su vida, no se podía entender. Era porque ya el Espíritu Santo iba llenando y les iba mostrando verdaderamente el reino de los cielos. Y la vida ya estaba en otro level, ya estaba en la presencia de Dios, el reino de los cielos. El vivir, el nacer de nuevo es justamente eso, estar lleno del Espíritu. Sor Faustina Kowalska nos decía que nos dice en su libro, en una parte, cuando el Señor le pregunta a ella al Señor, ¿y qué es lo que más te duele, Jesús? ¿Qué es lo que más te ofende? Y Jesús le decía, lo que más me ofende es que el hombre, después de haber pecado, continúe en pecado, no se dé cuenta que ha perdido la gracia, que me ha perdido a mí, que me ha sacado de su corazón. Y lo que más me duele es que el hombre, habiendo pecado, continúe en su pecado y no quiera volver a mí. Y la misericordia de Dios es justamente esa. Pero el nacer de nuevo, dice que Faustina Kowalska había ya experimentado a un Cristo, había nacido de nuevo, y ella en su convento, un día antes de ir a dormir, sintió en su corazón visitar el cuarto de una hermana. Y cuando ella fue, la hermana estaba volando en fiebre, no podía moverse. Y la hermana, ¿necesitas algo? Y ella le dice, gracias a Dios que te ha traído a mi habitación. Necesito por favor una limonada, tengo sed, estaba con fiebre. Entonces Faustina fue, le preparó la limonada, le dio, la acomodó. Y luego cuando ella fue a su cuarto se sintió llena de una gracia santificante. El nacer de nuevo es justamente el bautismo. Cuando nosotros nacemos somos criaturas de Dios, pero cuando nacemos en el bautizo somos hijos de Dios. Todos estamos llamados a vivir una vida en santidad, pero solo el Espíritu Santo nos va a llevar, esa gracia santificante del Espíritu nos va a llevar a obrar según la voluntad de Dios. Entonces, Faustina Kowalska, dócil a la moción del Espíritu, hizo algo. Y luego de haber hecho la voluntad de Dios, sintió esa gracia santificante, esa gratitud que la envolvía. Querido hermano, justamente eso nos falta, nacer de nuevo. No solo ser bautizados, sino dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Y Jesús le dice, lo nacido de la carne es carne, pero lo nacido del Espíritu es Espíritu. No te asombres que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Querido hermano, este tiempo de Pascua, todos estos 40 días hasta la ascensión y 50 días hasta la venida del Espíritu Santo, es lo que va a hacer el Señor, llegar a nuestra vida, alcanzarnos con su misericordia, quitarnos ese pecado. De repente vayamos a confesarnos, a misa, acerquémonos al Señor y preparémonos para este Espíritu Santo. ¿Por qué los primeros cristianos, leamos Hechos de los Apóstoles? ¿Por qué los primeros cristianos entendieron cómo vivir este reino de los cielos, una nueva vida, una nueva forma de vivir en comunidad, de vivir la solidaridad, de vivir el amor, de vivir la libertad?
porque era el Espíritu Santo quien conducía a la iglesia y quien la conduce hasta hoy. Y el Señor dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Es necesario que me vaya y les enviaré el Paráclito. Nacer de nuevo. Querido hermano, qué lindo. El Señor nos invita a nacer de nuevo. Y es algo serio. No significa que yo viva mi vida como sea. Significa que con el auxilio y la gracia santificante de Dios, yo tengo una oportunidad de vivir de nuevo como hijo de Dios, con las mociones del Espíritu, conociendo la voluntad del Señor. Qué bueno es el Señor. Que Dios nos bendiga toda esta semana, nos regale nuevos políticos. Vamos a tener una segunda vuelta. El pueblo se manifiesta con su voz. Que los políticos y toda la nación pueda escuchar, meditar todas las voces y saber que Dios quiere el beneficio para su pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.